Hola, mi nombre es Rayleigh Zambrano y hoy vamos a hablar sobre artritis séptica y osteomielitis. Artritis séptica. La artritis séptica se define como la inflamación de una articulación causada por la presencia de bacterias, hongos o virus. En un 95% de estas, el agente causal es una bacteria piógena ubicada en el tejido sinovial. La artritis séptica es una emergencia médico-quirúrgica que alcanza una mortalidad entre el 3 al 29% y una morbilidad con secuelas articulares irreversibles y pérdida de la funcionalidad de la articulación en un 50%. Epidemiología. 2 de 6 casos por 1000 habitantes por año presentan artritis séptica. Es más frecuente en niños, el 90% de los casos son monoarticulares, tienen mayor frecuencia en las articulaciones de miembros inferiores. Partes del cuerpo con mayor afección. Entre estas tenemos la rodilla, la cadera, el hombro, el codo y la muñeca. El agente infeccioso varía desde una bacteria o virus hasta micobacterias y hongos, siendo el más común el Staphylococcus aureus. También hay predisposición ante el consumo de drogas intravenosas. Estas se asocian con infecciones por Pseudomonas. En localizaciones poco frecuentes, tales como las articulaciones sacroiliacas y esternoclaviculares. En pacientes jóvenes sexualmente activos se debe sospechar de una infección por gonococo y en niños por diseminación hematógena. Ahora bien, la artritis séptica la podemos clasificar en dos, en artritis gonocócica y artritis no gonocócica. La artritis gonocócica es la artritis infecciosa más común en personas sexualmente activas. Compromete las grandes articulaciones de los miembros, usualmente la rodilla y las muñecas. Esta es menos frecuente en los hombres. La artritis no gonocócica generalmente es monoarticular, siendo la rodilla la más involucrada. Tenemos tres etapas de la artritis séptica. Tenemos la sinovitis, flegmón y compromiso óseo. En la sinovitis vamos a encontrar hiperemia, tumefacción, infiltración articular seroso, derrame articular seroso purulento y derrame articular purulento. En flegmón vamos a encontrarte todos los tejidos articulares están infiltrados por el exudado purulento, mientras que en el compromiso óseo vamos a encontrar condrolisis, osteolisis, anquiolisis y onquiolisis ósea. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Existen diversos factores que aumentan la probabilidad de realizar una artritis séptica. Estas pueden ser locales, es decir, de la articulación, sistemáticos como comorbilidades, estado inmunitario, estado nutricional y, y sociales, que todos estos aumentan el riesgo de bacteremia en una respuesta inmunitaria deficiente. Algunas enfermedades sistemáticas relacionadas son la diabetes, malnutrición, el daño hepático y VIH. Fisiopatología. Existen tres vías de infección por las cuales las bacterias pueden llegar a la articulación. ¿Sí? Tenemos inoculación directa, extensión de una infección contigua y por último, y la más frecuente, la hematógena, que es el viaje de bacterias por el torrente sanguíneo desde una infección a distancia. A las pocas horas de ingreso de la bacteria a la articulación se produce hidrólisis y destrucción del cartílago articular que provoca secuelas como disminución de rangos articulares, dolor y artrosis.
Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el cuadro clínico. En la artritis séptica suele aparecer ataque al estado general como fiebre, astenia, escalofríos, dolor, rubor y calor. También tenemos la tríada de Celso, que presenta dolor, rubor y calor. En la tríada antálgica presenta contractura muscular, rigidez y posición altálgica. Para la osteomielitis vamos a usar los criterios eh, para la artritis séptica vamos a utilizar los criterios de Kocher, ¿sí? Está basado en 4 criterios. Por cada criterio va a tener un porcentaje. Si tiene uno de estos criterios, va a presentar 3% de, de artritis séptica. Si presenta dos de estos criterios, sería un 40%. Si presenta 3, sería un 93%. Y si presenta los 4, sería un 99% de artritis séptica. Los criterios son no soportar el peso del lado afectado, tasa de sedimentación de eritrocitos mayor a 40, fiebre mayor a 38, conteo de glóbulos blancos mayor a 12.000. Para los diagnósticos vamos a tener unos diagnósticos a través de unos laboratorios donde se debe realizar hemograma completo con diferencial, velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva. Es importante recalcar que estas pruebas son muy sensibles pero poco específicas. Si existen sospechas de afección por gonococo, además del cultivo de líquido sinovial, se debe obtener hemocultivo, cultivo de faringe, uretra y cervix, ¿sí? También vamos a proceder a realizar una artrocentesis, que es la obtención de la muestra de líquido sinovial. Es esencial para el diagnóstico y el tratamiento. Se debe tomar previo al inicio del tratamiento de antibiótico empírico. El líquido debe ser enviado para análisis por cristales, cultivos, más pruebas de sensibilidad antibiótica, tinción de Gram y recuento celular. La radiografía se solicita proyecciones AP y lateral de la articulación afectada. Inicialmente muestra inflamación del tejido blando, periarticulares y distensión de la cápsula articular. Con mayor tiempo de evolución se puede observar disminución del espacio intraarticular y erosiones óseas asociadas a mal pronóstico. En el ultrasonido es útil para detectar derrame articular y colecciones de tejido blando circulantes. En la resonancia magnética es indicada en caso de que exista sospecha de osteomielitis. En la gammagrafía con tecnesio 99 es útil para localizar el sitio de infección. Ahora bien, para tratar la artritis séptica es necesario antibiótico terapia que se va a, que se va a mandar de acuerdo al grupo etario, el organismo causal. Ahí sí se procede a realizar o a mandar eh, antibiótico terapia. ¿Sí? También se debe realizar una artrotomía, que es el drenaje que descomprime la articulación, remueve las bacterias, toxinas y proteasas y se cierra parcialmente dejando un dren hasta 48 horas. Complicaciones. Tenemos las complicaciones tempranas y las tardías. Dentro de las complicaciones tempranas vamos a tener destrucción del cartílago articular, septicemia, shock séptico, luxación patológica, necrosis de la epífisis. Y en las tardías, artrosis, rigidez articular, luxación permanente.
Ahora vamos a hablar sobre la osteomielitis. Para iniciar vamos a hacer un recuento anatómico, donde las partes del hueso sería la epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal. En la regeneración ósea, los osteoblastos son las células responsables de la formación de la matriz extracelular del hueso y de su posterior mineralización. En las zonas de ossificación del hueso las dividimos en primarias y secundarias, donde las primarias son localizadas a nivel de la diáfisis y las secundarias son localizadas a nivel de la epífisis. Definición de osteomielitis. Se describe como una infección ósea, multifacética común tanto en niños como en adultos, progresiva y que ocasiona destrucción, inflamación infecciosa y isquémica de los tejidos esqueléticos con infarto óseo, formación de hueso reactivo y fistulización. Afecta tanto a huesos como a la médula ósea. Clasificación de osteomielitis, ¿sí? Generalmente se clasifican en 3 tipos, teniendo en cuenta su patogenia y evolución. La primera es osteomielitis aguda hematógena. Es la forma más frecuente de presentación, es la inflamación. Osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección. Esta aparece después de un traumatismo abierto, herida penetrante, herida posquirúrgica infectada, tras el implante de una prótesis o secundaria a una infección subyacente como celulitis. También la podemos clasificar según su patogenia, según su evolución y según su evolución. Según su patogenia tenemos hematógena por contigüidad, por inoculación directa. Según su evolución puede ser aguda, menor a 3 días, subaguda dentro de 15 a 20 días, crónica que sería mayor a 20 días, ¿sí? Y puede ser piógena o no piógena. También tenemos la clasificación según Cierney y Mander para osteomielitis, ¿sí? Donde podemos observar los estadios anatómicos, que va a ser medular, superficial, localizada y difusa, y la clasificación según el huésped y por supuesto sus características. Aquí las podemos observar, la superficial, la difusa, la medular y la localizada. La clínica de la osteomielitis debemos, debemos hacer una buena historia clínica, saber si hay antecedentes de otro foco séptico previo, cuadro febril, tumefacción y rubor, dolor local y disminución de la movilidad de un 50 a un 84%. Dentro de la paraclínica vamos a solicitar un recuento leucocitario, la BSG y la PCR. En los exámenes de laboratorio, la BSG no se va a elevar en 48 horas en un 25%, mientras que la PCR se eleva en las primeras 8 horas máximo a los 2 días y se normaliza a la semana del tratamiento, ¿sí? También vamos a solicitar el cultivo y la tinción.
donde el hemocultivo del 50 al 60% si sale positivo. Es bajo rendimiento de formas crónicas, osteomielitis isquémica y osteomielitis por contigüidad. La punción nos va a acertar de un 60 a un 70%. Vamos a necesitar una biopsia, que es el 90% del cultivo positivo. Este ya sería el gol estándar. Es recomendable cuando el cultivo es negativo para realizar estudios histopatológicos y cultivo para bacterias, microbacterias y hongos. Sí, vamos a solicitar imágenes como rayos X simples, la gamografía ósea, que tiene una sensibilidad en las primeras 48 a 72 horas, pero no es específica, como ya le había dicho, una sensibilidad de 90% y una especificidad de 73%. Esta técnica permite hacer un diagnóstico en más del 87% de los casos. La resonancia magnética nuclear es excelente, nos permite observar por su excelente resolución para detectar la extensión y localización anatómica de abscesos de tejidos blandos asociados a osteomielitis. Es la técnica de elección para osteomielitis vertebral o pélvica. Tiene una especificidad del 75 al 96%. ¿Sí? Dentro de la tomografía axial computarizada tiene una utilidad limitada en el diagnóstico de osteomielitis agudo. Es más útil para el diagnóstico de osteomielitis crónica. Ahora bien, para el tratamiento básico es antibiótico junto con el drenaje y lavado quirúrgico de la articulación. El manejo de antibiótico definitivo depende de los resultados de los cultivos y las pruebas de sensibilidad antibiótica. Sin embargo, se inicia previo a estos. La terapia empírica basándose en la edad del paciente, el abordaje y el tratamiento de acuerdo con los grupos etarios y patógenos más frecuentes. ¿Sí? Entonces, para el tratamiento tenemos las medidas generales y las medidas específicas, donde las medidas generales van a ser líquidos intravenosos, antipiréticos, analgésicos y dieta rica en proteínas. Y las medidas específicas va a ser drenaje quirúrgico, inmovilización y antibióticos de 4 a 6 días, como ya lo mencioné. Para la estafilococcus aureus se va a utilizar cloxacilina, amoxicilina más ácido clavulánico y cefalosporinas de primera y segunda generación. Para los bacilos gram negativos, aerobios o facultativos en las formas polimicrobianas son útiles las cefalosporinas de tercera generación y las de cuarta generación. También podemos usar pipericina, tazobactam, cefataxima y cefapime. ¿Sí? Esta mayormente está indicada en diabéticos, drogadictos y inmunosuprimidos. Dentro de las complicaciones de la osteomielitis tenemos las tempranas y las tardías, donde las tempranas van a ser artritis séptica, embolia séptica, endocarditis bacteriana y meningitis, mientras que las tardías va a ser osteomielitis crónica, fracturas, deformidades óseas y alteraciones del crecimiento. A continuación, estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.